Que el Señor bendiga a toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Quiero compartir una palabra, hermanos, para la gloria del Señor, a través de la palabra que conocemos, que es la Biblia. Y quiero ir a varios versículos, espero que me alcance el tiempo. Pero primeramente quiero empezar con un versículo que dice en el libro de Eclesiastés 9:4. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y aquí estamos viendo en este libro de Eclesiastés que está hablando de una esperanza y está comparando que sería un león muerto con un perro vivo. Es decir, está comparando lo poderoso con lo débil, pero lo importante aquí es la vida. Y nosotros en este momento que estamos viviendo en la Tierra, estamos viendo estadísticas y estadísticas, corriendo los enfermeros, corriendo los médicos, viendo cómo la gente se muere. Y es una realidad. Hay una tarea impresionante de parte de los que están especializados en esto, en la vida de este mundo. Y Eclesiastés dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Y cuál sería la esperanza? ¿No es cierto? Cuando Jesús vino, en Lucas 4, cuando él empezó su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Cuando él declaró esta profecía, claramente está diciendo que él le va a dar buenas noticias, sanidad, libertad, va a bendecir, vista a los ciegos, etc. Va a bendecir a esa gente que está sufriendo, padeciendo espiritualmente en ese estado. Y entonces es como que ahí nace una esperanza. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos? Bueno, Romanos dice 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Eclesiastés dice: mejor es un perro vivo que un león muerto, pero no dice para qué, no dice qué clase de vida. Y el Señor, cuando envía a su pueblo, a sus apóstoles, a predicar la palabra, a llevar las buenas nuevas, en el capítulo 10 de Lucas, porque primero escogió los 12, los envió, pero en el capítulo 10 de Lucas dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él y a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí es donde yo quiero comparar, detenerme, porque el Señor, si bien primero envió a 12, después envió a 70, y después vino el Espíritu Santo sobre los 120, y la iglesia se extendió. Es decir, que necesita, dice, y les decía: la mies a la verdad es mucha. Y en este momento estamos viendo que la mies es mucha. Si bien, y los obreros poco.
Entonces, le está hablando a la iglesia, y mire, va a haber trabajo, en otras palabras, va a haber trabajo, es necesario que haya obreros, hay que rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Y yo pensaba, este, lo que dice Eclesiastés, este, dice, porque para todo aquel que está entre los vivos, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Pero ¿qué clase de esperanza si nosotros, como iglesia, no le damos a conocer lo que el Señor vino a hacer, que era libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos, libertar a los oprimidos, etcétera, etcétera? Todo espiritualmente. Todo esto tiene que ver con lo espiritual, que por lo espiritual después se produce lo material, lo físico. Pero la iglesia en sí es más importante, si nosotros nos ponemos a pensar, y debemos correr con más urgencia en este tiempo donde el hospital, los enfermeros, los médicos, etcétera, están trabajando tanto, y nosotros creo que es más importante, porque aquí lo que no diferencia Eclesiastés, qué clase de vida, ¿no es cierto? Y en el libro de Romanos, que es donde leímos, que no solo dice, por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que la muerte es como dicen en 6.23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, la muerte vino por la transgresión de uno. Es decir, el 5.17 de Romanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero claro, por eso hay que diferenciar para qué queremos la vida, qué clase de vida. ¿La vida que Dios ofrece o la vida que ofrece el mundo? Porque el 6.23 de Romano dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que toda esa muerte que podemos ver es a causa del pecado. La muerte reina, pero por uno reina, pero también por uno reina la vida, que eso es lo importante. Cuando Eclesiastés dice, mejor es perro vivo que león muerto, está hablando de que lo importante es vivir. Ahora, ¿de qué manera vivir? ¿Dónde está invertida nuestra vida? Por eso es la necesidad de que en este tiempo la iglesia, a pesar de los límites que pone el mundo, tenga la oportunidad de salir a predicar la verdad y a decirle, mira, Jesús es esperanza, Jesús te da una esperanza. Hay que discernir, hay que tener diferencia de lo que es vivir respirando, muertos en el pecado, como dice la palabra, y qué es vivir en Cristo, donde está la verdadera vida, donde tenemos esa esperanza que dice Eclesiastés. Entonces, mis hermanos, yo no sé cómo se encuentra cada hermano, cómo nos encontramos, vamos a decir, pero el Señor nos reclama de que la mies es mucha y que debe haber obreros para la mies. Por eso, esto me hace ver a mí que hoy el mundo está corriendo detrás de vacunas, de estadística, de esto, de aquello. ¿Y la iglesia cómo está? Tenemos la oportunidad de que el primero que se nos cruce le podamos explicar qué tipo de muerte, porque una cosa es muerte y otra cosa es dormir. Nosotros, los que creemos en Cristo, hemos sido perdonados y dice la palabra claramente que nosotros tenemos vida eterna a través de Jesucristo. El capítulo 5, versículo 21 de Romanos dice,
Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que el Señor instituyó a la iglesia, le dio ministerios, le dio el Espíritu Santo, le dio poder, le dio autoridad en su nombre y los envió. Y entonces, eh, pero además de enviarlo y todo eso, le dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Siguen resultando pocos los obreros. Por eso nos tenemos que preparar, tenemos que saber perfectamente qué clase de vida es la que debemos tener y qué le tenemos que decir al mundo. ¿Qué podemos decirle ahora a las personas que se murió un familiar, que no tienen más esperanza, que están con temor inclusive? Pero bueno, aquí también Pablo, el apóstol Pablo, habla eh, a los tesalonicenses, eh, dice el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses 13, dice, tampoco queremos, fíjese hermano, tampoco queremos hermano que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahora nosotros vemos que hay gente triste en el mundo, porque ¿qué esperanza tienen ellos? Si nosotros no les comentamos, no le decimos, no le predicamos la verdad, no le decimos qué clase de vida es la que Jesús ofrece, no le decimos que lo que nos dice Dios a nosotros, es decir, no predicamos la verdad. Como dice aquí en lo que termino de leer, tampoco creemos, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es ignorar? No saber acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los cristianos, los que han sido perdonados, los que han sido limpiados por la sangre de Cristo, los que han creído por medio de la fe en el nombre de Jesús, son los que duermen. ¿Y por qué? Dice, para que no os entristezcáis. Es decir, debemos saber que nosotros vamos a dormir, que aquel que aceptó a Jesús va a dormir. Dice, como los otros que no tienen esperanza. Sin embargo, Eclesiastés decía, aún hay esperanza. Aún hay esperanza en los que viven. Pero, ¿qué esperanza puede haber en alguien que todavía no sabe que Cristo Jesús es quien lo salva? ¿Qué esperanza puede tener aquel que ve un familiar morir y que no sabe que Jesús es el que vino y pagó el precio por él? Entonces, cuando el Señor nos dice, la mies es mucha y los obreros pocos, nosotros tenemos más responsabilidad que todos los médicos, los enfermeros, porque lo que se muere y lo que se pierde es el alma. Que se muera el cuerpo, como ellos corren por el cuerpo, no es como el alma. El alma es lo que tiene que volver al Señor, ese espíritu que Él lo dio, y nosotros como iglesia debemos estar atentos, preparados, fortalecidos y llenos del Espíritu Santo para poder pararnos delante de aquel que no tiene esperanza. Por eso Eclesiastés dice, aún hay esperanza todo para aquel que está entre los vivos. Ahora dice, sigo en Tesalonicenses, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también. Es simple, sencillo. También dice el Señor en San Juan, capítulo 11, 25, cuando Él resucita a Lázaro. Todos conocemos esa historia, ese pasaje muy conocido. Dice, el Señor declara en el versículo 25, y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasará? Vivirá. Por eso debemos creer en lo que el Señor nos dice, y a través de la fe, de creer en lo que el Señor nos dice, ponernos por obra
y dárselo a aquel que no conoce. Y todo aquel que vive, dice, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el Señor. ¿Crees esto? Si tú lo crees, mi querido hermano, entonces lo vas a poner por obra. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que sí, ¿qué sucede si me voy a dormir? El Señor me va a traer nuevamente, cuando resuciten todos los muertos, porque todos vamos a resucitar, ya sea para un lado o para el otro. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Los que hemos creído en Jesús estamos durmiendo, no estamos muertos. Por lo cual os decimos esto, que en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a lo que durmieron. Es decir, que si yo permanezco en esta tierra hasta que el Señor venga, porque nosotros estamos esperando la venida del Señor y estas son las señales, dice que no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto que está escrito en Tesalonicenses es para los creyentes, es para nosotros. Tenemos la seguridad, la certeza de que el Señor nos va a levantar, así estemos durmiendo, nos va a despertar. Por eso no tememos, cosa que el mundo ahora está temiendo, pero la Iglesia es la autoridad en el nombre de Jesús de hacerle saber al mundo estas cosas. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es nuestra oportunidad. Y en el mismo Tesalonicenses 4:14 dice, Pablo le dice a los tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Habrá ociosos en la iglesia? ¿Habrá alguien que no quiere hacer nada? Que alentéis a los de poco ánimo. También está los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Que seas paciente para con todo. Es decir, debemos nosotros fortalecernos, ayudarnos, amonestarnos, alentarnos, como dice acá, sostenernos, para que se cumpla la tarea que el Señor Jesucristo nos encomendó de ir y predicar el Evangelio. Porque la mies es mucha, dice el Señor. Esta es nuestra oportunidad, queridos hermanos. Así que les bendigo con esta palabra que el Señor me dio, pero acuérdese que nosotros tenemos, no como la diferencia que hace Eclesiastés, sino que sabemos que tenemos vida eterna a través de Jesucristo. Que la muerte no reina, es a pesar de que Él reina en los pecadores, no va a reinar para siempre, porque ese es el enemigo que va a ser destruido, como dice el Señor. Entonces, cuando Él sea destruido, cuando venga el juicio sobre la muerte, entonces ahí no hay más muerte, no hay más llanto, no hay más dolor, como dice la palabra. Por eso, a través de esta palabra, el Señor me hace entender más que debemos ser valientes en Cristo y predicar su palabra. Que Dios les bendiga a todos. Amén.